9:21, seguimos adelante en Buen Día Uruguay, estamos en vivo en la pantalla de Montecarlo Televisión, en este caso para hablar de salud, porque ya la vieron, ¿no? Me dejó mal con eso de que la gente se puede morir de amor. Me quedó mal. Decir que a mí nunca me atravesó, me tocó eso de sufrir por amor, gracias a Dios, ¿no? Por ahora. Pero bueno, en realidad, la columna de la doctora Alejandra Rey, que será compartida con otra profesional que ya nos ha acompañado en reiteradas oportunidades, como la profesora Saida Arteta, profesora agregada de enfermedades infecciosas. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Buen día. Doctora Rey, bueno, gracias por estar como siempre. Bueno, buenos días para todos. Vamos a hablar de listeria. De listeria. Es una enfermedad que, si bien es conocida por los médicos, que en el Uruguay hay 4 o 5 casos anualmente, lo ven más que nada los médicos de CTI, porque se presentan en casos de infecciones graves, asociadas con cuadros infecciosos prolongados, porque es una enfermedad de difícil diagnóstico, que sea cuando se den esos cuadros infecciosos prolongados, muchas veces con sintomatología neurológica, hacemos los cultivos y en ese cultivo, como es una bacteria, aparece la listeria, ahí hacemos el diagnóstico y se le hace un tratamiento, que hay un tratamiento efectivo, que es con antibióticos, y que muchas veces se cura el paciente, pero también como se demora a veces en hacer el diagnóstico, también tiene una mortalidad alta. Eso es la evolución natural de la listeria. En este caso, en este agosto, tenemos como una alerta del Ministerio de Salud Pública en el cual hubo un brote, podríamos hablar, porque hay un aumento de los casos esperados para el año. Normalmente, si decimos que hay 4 o 5 casos en el año, en el mes de agosto hubo 9 casos de los 13 que había en el año y con 4 fallecimientos. Entonces, eso nos lleva a hablar con una especialista en infectología como es Saida para que nos ponga un poquito en antecedentes de la enfermedad y después vamos a tomar alguna reflexión sobre el caso, no solamente para la población, sino para los médicos y para la gente involucrada en la salud. Muy bien. ¿No? Bueno, ¿qué hay para decir de esta enfermedad que, bueno, acaparó algunos titulares en los últimos días, en las últimas semanas? Bueno, lo primero es que es una infección que puede llegar a ser muy grave, pero que también puede dar cuadros muy leves y que ni siquiera llevan a la consulta, ¿no? Entonces es todo ese espectro la infección puede tener todo ese espectro clínico, desde una gastroenterocolitis o una fiebre y una cosa de malestar. Se confunde los síntomas hasta con los de una gripe. Exacto. O una meningitis grave, o una enfermedad mortal, o conducir a infecciones graves en la embarazada. O sea que tiene un amplio espectro clínico. También es una bacteria que está en el ambiente, en absolutamente cualquier lugar puede estar, en lugares donde crece más, otros crecen menos, pero que no es ni una bacteria nueva, ni una bacteria asesina, ni algo, simplemente que, bueno, ha habido casos, y casos hay todos los años, algunos leves y otros graves, y como decía Alejandra, lo que sucedió fue un aumento del número de los casos que hasta donde yo sé todavía no se encontró ningún vínculo entre ellos, pero en general sabemos de dónde parte, ¿no? Cómo llega al ser humano, que en general es a través de los alimentos o el agua, que puede estar en el tubo digestivo y de ahí dar infección más grave, no dar absolutamente nada, o algo leve. Entonces, claro. Decías de los alimentos maltratados, o sea, a ver, no tratados como corresponde desde aquellos que lo producen hasta quienes los van a consumir. Digo, no se lavan bien frutas y verduras, no se cocinan bien las carnes. ¿Por ahí pasa o hay otro aspecto que debemos atender? Claro, en el caso de los alimentos, lo de mal es entre comillas, porque hay alimentos que no son cocidos, que simplemente son salados, sí, o son conservados más secos, o algunos tipos de quesos, entonces, mal desde el punto de vista de la salud, pero en realidad desde el punto de vista gastronómico sí, es correcto la conservación. Entonces, es verdad que quizás hubo o hay algún error en la cadena de producción donde puede haber un sobrecrecimiento y un inóculo, una cantidad mayor de esas bacterias en ese alimento que implica que cuando llegan a una persona susceptible, o sea que es capaz de desarrollar la infección, cuando se junta eso con la persona susceptible, se produce la infección. ¿Es aleatorio eso de la persona susceptible? Quiero decir, ¿no hay algún sector de la sociedad que sea más vulnerable a...? Cualquier persona puede tener una infección leve o grave por listeria, cualquier persona. Sí. Pero es verdad
que hay algunas personas que por un estado inmunitario, por sus defensas, por decirlo de alguna manera, tienen mayor riesgo de desarrollar la infección más grave, como por ejemplo las personas inmunodeprimidas, las personas que tienen VIH y están muy inmunodeprimidas, las personas que tienen un trasplante de órganos sólidos, como riñón, hígado, ¿no? Las personas que tienen alguna enfermedad maligna, cáncer, que están recibiendo algún tratamiento, los recién nacidos, bien chiquititos, porque ahí el sistema inmune aún no está desarrollado, claro, naturalmente no está desarrollado, son muy jóvenes. Las personas muy ancianas, donde el sistema inmune ya no funciona tan bien como en las personas jóvenes, y después particularmente en las embarazadas, que la embarazada también tiene una, vamos a decir, modificación de su sistema inmunológico que le permite cursar el embarazo, pero que a su vez la hace más susceptible de algunas infecciones, esta dentro de ellas, y donde puede infectar a la embarazada y generarle, por ejemplo, la meningitis y esto, y donde también puede infectar al feto. Y producir resultados malos, obstétricos, o sea que haya complicaciones con ese embarazo, o pueda producir la infección luego en el recién nacido. Yo quiero decir varias cosas. Siempre está el huésped, está el agente infeccioso, que en este caso es la listeria, y las relaciones que hay entre ellas. Entonces, el huésped, cuando el huésped, como decía Zaida, tiene algunas debilidades, el agente infeccioso puede actuar. El agente infeccioso puede ser que, en este caso, que es más patógeno o menos patógeno o más cantidad. Yo creo que en este caso lo que tenemos que buscar es si hay en algún alimento que está llegando a la población el agente infeccioso en más cantidad. Entonces, porque la listeria está habitualmente en el sistema, o sea, en el hábitat, en el ambiente. Entonces, creo que acá hay una responsabilidad de bromatología, de la parte de investigación, porque si nosotros vamos para atrás, cada vez que hubo un brote de listeria, se hace una investigación y se encuentra cuál es el alimento responsable. Es el queso no sé cuánto del responsable del brote del año 2004. El queso o la salchicha responsable. En todos los brotes que hubo a lo largo del mundo siempre se encontró el brote. Entonces yo creo que si acá creemos que hay un brote, que hay un aumento de casos que están relacionados o no, o que todavía no encontramos ese vínculo, lo más importante es ir a buscar el vínculo que hay, porque sí, es claro que hubo un aumento de casos, y que las autoridades encargadas de la bromatología tratar de encontrar dónde está ese vínculo, porque es ahí donde vamos a poder ir a atacar. Porque no es, creo que está bien alertar a la población de que se tiene que cuidar, pero esos cuidados son los cuidados que tenemos habitualmente todos los días. Los podemos mejorar, pero son los cuidados que tenemos todos los días. Desde el punto de vista de los médicos, está bien que estemos alertados, pero también volvemos a lo mismo. Listeria hemos tenido, vamos a seguir teniendo y vamos a seguir tratando. O sea que está bien que estemos alertados, creo que necesitamos más información, no nos podemos enterar solamente por comunicados de prensa en los diarios, tenemos que poder llegar a la página del Ministerio y tener más datos de saber en qué edades son los fallecidos, tenemos que saber en qué grupos de riesgo estamos hablando, tenemos que saber qué grupos que hay. Información que muchas veces está cerrada en el Ministerio y no es de acceso a los médicos, que nosotros ahora eso nos interesaría saber, y creo que la Intendencia o no sé quién es el encargado de bromatología, tiene una tarea muy importante por delante ahora de ir a inspeccionar los diferentes lugares para ver si hay o no hay listeria y ver fundamentalmente las zonas mayores de riesgo donde puede estar fallando ese control, que le está llegando un producto a la población que no está en condiciones. Las intendencias, ¿no? Las intendencias o lo que fuera. Ahora, recién decían, se dieron más casos. A mí se me ocurre que debe haber habido mucho más por eso de la confusión y los síntomas, ¿no? Te sentís más o menos así, de que hay un poquito de fiebre, no, estoy engripado, me quedo en la cama, o no, algo me hizo mal, tengo tema de digestión ahí, y en realidad tuvimos o tenemos listeria. Recién decían, tratado a tiempo no debería generar complicaciones, pero hay casos que llevan al fallecimiento, como ocurrió. Pero aquellos que, salen adelante, se recuperan, ¿la enfermedad les deja alguna secuela?
No, en principio la enfermedad en sí misma no, salvo que haya una infección en el sistema nervioso central donde haya alguna secuela vinculada a una meningitis, alguna complicación. O sea, una vez curado, ya está. Claro, Claro. Es como una Pasó. gastroenterocolitis, Sí. bacteriana, que muchas veces se puede tratar con antibióticos, que es un antibiótico común, es la ampicilina, y se cura y ya está. Si se manifiesta así, ya está. No hay mayor Claro. enfermedad. El alerta, como decía Alejandra, es muy importante para la población, para que cocine bien los alimentos, para que trate de no consumir alimentos recalentados que no sean nuevamente cocidos, básicamente para que eso sería como lo más importante, sobre todo en estas poblaciones que son más susceptibles. Y también para el personal de salud, porque como es un patógeno más bien raro, no es de los que todos los días vemos, y el tratamiento, si bien es un antibiótico común, muchas veces ese antibiótico no se utiliza para los cuadros digestivos o no se utiliza para las meningitis, que es la ampicilina. Hay que pensarlo específicamente, no será una listeriosis, y ponerlo antes de tener el diagnóstico. Claro. Eso es lo más importante. ¿Y el diagnóstico se confirma con un análisis de sangre? Con el cultivo de la sangre o el sangre. cultivo del líquido cefalorraquídeo o el cultivo, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, de los restos ovulares, o bueno, eso con cultivo. Ajá, con un cultivo. Sí. Tenemos que encontrar la bacteria en algún cultivo. Claro, pero el Exacto. tratamiento debió haber comenzado El antes. tratamiento en este contexto, y en realidad Sí. siempre para esos grupos de riesgo, el profesional actuante debe pensar en la mayoría de los lo que es más frecuente y lo que es menos frecuente. Si esto es lo menos frecuente, pero ahora está siendo un poco más frecuente por un contexto epidemiológico, claramente el tratamiento en general debe empezar antes. Eso sucede en general en todas las infecciones más o menos graves. Nosotros ponemos el tratamiento antes de tener la confirmación Claro. diagnóstica, porque muchas veces esa confirmación diagnóstica, como en una infección urinaria, demora Puede 3 o demorar. 4 días y Es tiempo es tarde. perdido, claro. Pero creo que una cosa es importante, es de tomar en consideración, pero no es una cuestión de alerta Claro, a la claro, población. claro. No tenemos que pensar que estamos, como dijo, como una bacteria asesina, no tenemos que pensar que todos los cuadros de diarrea son de listeria, no, porque el tiempo de exposición y el tiempo a que tengamos los síntomas puede ser de 3 días a 2 meses, o sea, que lo que tenemos que tener presente es que esto puede estar y que creo que las precauciones son seguir teniendo las cuestiones Sí. de higiene y que si estamos frente a una fiebre prolongada con síntomas importantes, ahí consultar al médico. Claro. Frente a síntomas banales, actuar como estamos actuando en forma corriente. Estar informados, además, que es muy importante también. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rey, como siempre. ¿Viene la semana que viene? Sí, ¿Tiene vengo la pensado semana que ya viene. con qué tema o no? O de acuerdo a las consultas que le hagamos nosotros en la semana, es que sea, bueno, vamos a ocuparnos de esto que le pasa a Federico, que es tan común en los hombres de 40. Vamos a hablar de ateromatosis de carotidia. Apa, no sé. Sí. Bueno, ¿y duele eso? ¿Es grave? No, no duele, Ah, bueno, pero está. puede tener muchas repercusiones a nivel del Ahora lo cerebro. entiendo, entonces ahora entiendo lo que me pasa. Ateromatosis Bueno, carotidia. Saida, muchísimas gracias por Gracias su a ustedes. visita, como siempre. En reiteradas oportunidades hemos tenido acá para brindar un panorama muy, muy claro desde el punto de vista técnico, en este caso de la listeria.